Iglesia que está en movimiento, es una iglesia que está en crecimiento y es necesario y qué bendición poder usted, padre, comprometerse con sus hijos, traerlos. Amén. Aquí nosotros hacemos algo, ¿verdad? Y damos un pequeño inicio a muchas cosas, pero necesitamos unos padres comprometidos, porque usted los tiene en casa. Amén. Y usted puede abonar y fortalecer todo el trabajo que se hace aquí con los adolescentes en la escuela dominical. Es bien importante. Vamos a decirle al Señor que nos hable en esta mañana. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Padre celestial, Dios mío, te pedimos tu bendición, tu dirección en esta hora. Señor, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Oh Jesús. Oh Señor, cómo no servirte, cómo no predicar tu palabra. Ordena mis pensamientos, Señor. Toma nuestros corazones, nuestras mentes en esta mañana, Señor. Padre celestial, tu palabra en mi boca, Señor, como siempre, con unción y autoridad, Padre mío, para que alguien sea edificado, alguien sea liberado, Señor, a través de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, el capítulo 6, el verso 16. Aleluya. El único que tiene inmortalidad. Diga conmigo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea que la honra y el imperio sempiterno. Amén. Siéntese, por favor. Quiero predicarle en esta mañana bajo el tema: el único camina conmigo. Diga conmigo, el único camina conmigo. Diga al que está a su lado, el único camina conmigo. Amén. Sobre esto quiero traer la palabra de Dios y quiero darle continuidad a lo que Dios nos habló el día jueves. Si usted no ha tenido tiempo, saque un momento para escuchar. Ahí en nuestro canal está la palabra predicada el día jueves, y quiero darle continuidad en esta hora a ese mensaje que Dios nos regaló el día jueves. El único camina conmigo. El único. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Uno de los tantos atributos de Dios es la omnipresencia de Él. Y sobre eso quiero hablar un poco en esta mañana, y que usted, si escucha una gran verdad, usted adore a Dios ahí donde se encuentra. Porque los atributos de Dios son muchos. Algunos los resumen en 7. Un teólogo sacó un listado de 40, otro dijo 30. Pero en fin, los atributos de Dios son muchos. Y los atributos de Dios nos llevan a conocer cuál es la esencia de nuestro Dios. ¿Cuál es su esencia? ¿Quién es Él? Conocerlo es internarnos en un universo que no tiene fin.
Esos son los atributos de Dios. Para la mente finita del hombre es incomprensible tener un Dios único que es inmortal. Pero para la mente espiritual es sorprendente y fascinante el Dios que tenemos. ¿Están conmigo en esta mañana? No sé si usted está sorprendido con el Dios que tenemos. Y es el único. Y no podemos dejar que ese único Dios se vuelva algo común para nosotros. Porque Dios definitivamente nos sigue sorprendiendo todos los días. Y la omnipresencia de Dios me llamó mucho la atención, porque otro de los atributos es que Él es el omnipotente. Y cuando hablamos del omnipotente hablamos del todopoderoso, el que tiene todo el poder, porque Él es poder. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es el omnisciente, que Él lo sabe absolutamente ¿qué? Todo, absolutamente todo. Pero en la omnipresencia de Dios, entonces tenemos que hablar de que Dios está siempre presente en todo lugar. Y yo debo entender la omnipresencia de Dios para no caer en algún error que a veces de alguna manera cometemos. Él es todo presente. Un significado que me llamó la atención: Él es todo presente. O sea que Él siempre está. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, tenemos que sacarlo de nuestro concepto humano, que Él no se desplaza como nosotros lo hacemos. Y cuando entendemos la profundidad que mi Dios no se desplaza, entonces podemos comprender muchas cosas más. Y podemos entender que nuestro Dios, en su promesa que estará con nosotros todos los días, es una gran realidad. Porque para nosotros son días, para Dios no son días. Porque Él está en todo momento, en todo tiempo, está presente con nosotros. Y cuando empiezo a entender esto, que nosotros debemos comprender esa finalidad de por qué Dios está en todo lugar, que lo llena absolutamente todo, y que Dios está en todas partes siempre. No hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia. Y lo debemos entender, porque a veces como que nuestra mente natural nos lleva a creer que parece que Dios se queda en un lugar y yo estoy en otro lugar. Hay expresiones que de alguna manera nosotros hemos adquirido. Cuando ore, mira al cielo, ¿verdad? Entonces el salmista dijo: alzaré mis ojos, ¿verdad? Pero esa es una expresión muy nuestra, terrenal. No quiere decir que Dios está en el cielo y yo estoy aquí abajo en la tierra. Dios está en todo lugar. No hay lugar donde no esté Dios, porque sencillamente Él lo llena todo. Nos acordamos de Jonás. Jonás, Dios lo llama, ve a Nínive y conocemos la historia. Y él dijo: no, yo no voy para Nínive, voy para otro lugar. Y toma en sentido contrario. Lo hemos escuchado, es una historia que nos enseñaron en la escuela dominical. Y él creyó que yéndose en contravía, quizás creyó que no iba a encontrar a Dios ahí. Y se le olvidó que Dios es el dueño del mar, que Dios es el dueño de los vientos, porque dice la palabra de Dios que Él saca los vientos del depósito de allá donde Él los tiene. Eso es lo que dice la palabra.
Y se le olvidó eso, porque a veces como que nuestra mente finita nos hace creer a veces de que si voy y hago esto, Dios no está ahí. Una ocasión alguien dijo, pastor, y lo estaba predicando, y dijo, no, el Señor, si tú te metes a una discoteca, Dios se queda afuera y deja que entres. No, Dios está en todo lugar. No es que Dios es tan santo que no entra a la discoteca, es que Él no entra, Él lo llena absolutamente todo. ¿Alguien está entendiendo palabra en esta mañana? Porque si yo digo que Dios no entra, lo estoy limitando a mi mente finita. Y Jonás se le olvidó que, dijo, no, yo me voy, es en contravía, y se fue, se montó en un barco, conoce la historia. Y el Señor dijo, este cree que puede huir de mi presencia. Y el Señor sencillamente sopló y el mar se embraveció. Bueno, ese es un caso particular, único para Jonás. Y estando ahí, entonces empieza una discusión entre los que estaban ahí en el barco. ¿Y qué está pasando? Nosotros sabemos cuáles son las olas de este mar y sabemos manejar el barco en medio de olas, pero esto parece que es extraño. Y uno de ellos dijo, no, algo pasa, y ese mal ha venido por alguno de nosotros, porque Dios llena absolutamente todas las cosas, todo. Entonces Jonás dijo, no me pude escapar de la presencia de Dios. Y le dijo al dueño del barco, dijo, oye, ese mal ha venido por mí. ¿Y tú quién eres? O sea, parece ser que Jonás entiende después, se le olvida, pero después entiende. Pero con nosotros no debe ser así. Porque la omnipresencia de Dios, si Él lo llena todo, a donde yo me desplazo, Él no se desplaza, Él está. Por eso esa canción que cantamos hoy, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? Esa es una realidad. Y allá estando durmiendo, él se levanta, habla con ellos. ¿Y qué oficios tienen? No, es que el Señor me llamó. Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Y usted no le ha pasado, y hemos escuchado algunos testimonios. Hermano, yo estaba haciendo lo malo en una discoteca, en un bar, y alguien se acercó, oye, ¿y tú no eres cristiano? ¿Y qué haces ahí? Y sabe que Jonás le tocó decir eso. A ver, yo soy alguien, ¿será que digo o no digo? Temo a Jehová. Qué mal cristiano, ¿verdad? Y él me llamó y me dijo que me fuera para otra parte y yo estoy huyendo de él. Yo sé cómo esto se calma. Tírenme al fondo del mar. Ya. Bueno, ellos se lavaron las manos y dijeron, bueno, aquí no tenemos nada que ver contigo, y lo tiraron. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Quién preparó para que él no muriera un pez muy grande? Porque él lo llena todo. Él calma el mar, pero también hace que ese pez grande le obedezca y recíbame a ese que está en contra mía y no quiere hacer lo que yo quiero. Ve y vomítalo allá, que el oxígeno, ¿quién le dio oxígeno a Jonás en 3 días dentro de un pez? Eso es raro. Pero ¿quién le dio el oxígeno allá dentro del pez? ¿Por qué el pez no acabó con él? Porque de alguna manera Dios está en todo lugar. Dios hace lo que quiere en todo lugar. Dios se hace presente en todo lugar.
Él está siempre, en todo tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Para nosotros el pasado ya quedó, para Dios está ahí. Para Dios está ahí. Y gracias a Dios que Él olvida nuestro pasado, pero no quiere decir que Él no esté en el pasado. Él está en todos los tiempos. En todos los tiempos. En el pasado, en el presente. Él es el mismo de ayer, de hoy. Mi Dios no está solamente en el presente y en el futuro. Mi Dios es el de todos los tiempos. Y eso yo debo entender la magnitud de la omnipresencia de Dios. Y Salomón entendía esto. Él sabía que la presencia de Dios no se limitaba a un lugar específico. Él tenía la seguridad de que Dios estaba en todas partes y que ningún espacio lo podía contener. Por eso, en 1 Reyes capítulo 8, el verso 27 dice: Salomón oró frente al altar del Señor diciendo: pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, amén, por altos que sean, no pueden contener los cielos. No pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Dios no está limitado a un lugar. Y Salomón tenía claro, quedó muy bien el templo, quedó muy bonito el templo, pero sé que este templo no te puede contener, ni siquiera los cielos te pueden contener. Cuando yo tengo el concepto claro de la omnipresencia de Dios, yo no estoy pensando que solamente aquí cuando vengo es que debo santificarme, no, sino que allá afuera. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Dios no está solamente en el templo, en los lugares donde consideramos que son sagrados. Él está en todo lugar. Él lo ve absolutamente todo. No podemos huir de la presencia de Dios. ¿Sabe que la naturaleza adámica es esa? El Señor le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Señor, me escondí porque tuve miedo. ¿Tú crees que yo no sé dónde estás? Porque a veces creemos que hay lugares donde Dios quizás no esté. Dile al que está a tu lado: ¿tú lo crees? Y a veces creemos que parece ser que el Señor no está ahí cuando yo estoy haciendo lo malo. Y quiero decirle que sí está. Sí está. Él no nos deja solos en ningún momento ni en ningún lugar. Pablo, aconsejando a su hijo espiritual de cómo debe ser su conducta cristiana. Lea Timoteo completo en su casa, ahí ese capítulo. El contexto le está hablando de la conducta cristiana y cómo debe pelear la buena batalla. Y le dice: debes hacerlo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y le dice: el único que tiene inmortalidad, porque le está diciendo: tu conducta, recuerda que está contigo ese único inmortal, no se te olvide. Hermanos, nosotros no caminamos solos en esta tierra. Y le estoy hablando en la parte espiritual, porque tú puedes caminar con tu esposo, con tu esposa, vivir con tu familia, pero cuando tú y yo estamos en esta tierra, amén, humanamente solos, hay un único que está con nosotros todavía.
Él no se aparta de nosotros. Entonces tenemos una situación para resolver. Y yo creo que esta palabra será el consejo para todos en esta mañana y no volver a preguntar muchas cosas o pedir consejo. Pastor, ¿está bien esto o está mal esto? Entonces tenemos un problema a veces con los novios en la iglesia. Y entonces, pastor, ¿es bueno, no es bueno? ¿Se puede, no se puede? Y hermano, ¿y entonces qué hacemos? Mandémosle al policía, mandémosle al uno, mandémosle al otro, mandémosle al otro. No debería ser eso. Porque cuando tú estás ahí está el Señor. ¿Tú crees que estás solo? Cuando estás ahí con tu novio, con tu novia, ahí está Dios. No está papá, no está mamá, hagamos y deshagamos. No, no, ahí está el Señor. Hay algo que a nosotros nos alerta y nos debe alertar. Ahí está Dios. ¿Para qué te preocupas por el pastor? No te preocupes por tu papá que no está ahí. No te preocupes por tu mamá que no está ahí. No te preocupes por el líder que no. Preocúpate de que Dios está ahí. Y si Dios está ahí, yo debo respetar al que está conmigo siempre. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Estaba el fin de semana en Barranquilla en un campamento de jóvenes. El segundo día, uno de los líderes me llevó a almorzar a Cartagena, a Boca Grande. Dijo: pastor, quiero invitarlo, no se puede ir sin comer un delicioso pescado. Listo, nos fuimos con otro líder, iban dos líderes y mi persona. Nos sentamos ahí en Boca Grande en un restaurante y estábamos sentados ahí. Y yo llamé a mi esposa y estaba hablando con mi esposa cuando una joven se acerca, una impulsadora de cerveza, y dijo: mire, si compran tantas cervezas ahora, entonces le descontamos tanto. Y bueno, promocionando, está trabajando. Entonces mi esposa dice que yo tengo un cerebro, amén, que mis dos hemisferios como que, amén, multifuncional. Y yo estoy hablando por acá y esto se me afina para acá. Y entonces yo era hablando con mi esposa porque en el lugar donde estábamos no había señal, y aproveché para salir ahí a Cartagena para poder hablar con ella. Y yo escuché que dijo el muchacho, el líder que estaba ahí, uno de los líderes, le dijo: no, nosotros somos cristianos. Y yo: amén, amén. No se perdió el campamento, va bien. Y por aquí hablaba con mi esposa. Pero la joven le dijo: pero aquí nadie los ve. Oh. Entonces el proverbista dice: los ojos del Señor están en todo lugar. ¿Y sabe cómo dice la palabra? Vigilando. No quiere ser vigilado, quiero decirte que sí estamos vigilados. Vigilando a los buenos y a los malos. Y yo me esperé la respuesta del líder, hablando con mi esposa a la vez. Esperando la respuesta, dijo: no, esto no es de que no nos vean, es que Dios está aquí. No debería ser un problema que los jóvenes salieran sin un líder. No debería ser un problema. Porque aunque no vaya un líder, ahí está Dios. Debe ser suficiente. ¿O qué dice usted? Debe ser suficiente. Ahí está Dios. Ahí está. Pero a veces no hemos entendido. Estamos solos, pero ustedes humanamente, estamos solos humanamente, pero nos olvidamos de que Dios está ahí. De que Dios está ahí.
El salmista David hace una declaración absoluta de Dios. Es imposible huir o escondernos de Él. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: debes conducirte como es digno de la vocación en que fuiste llamado. ¿Y llamado por quién? Por Dios. Pues así debes conducirte. No como te dice el pastor, no como te dice el diácono, no como te dice el líder. Es que no me dejan hacer esto y lo otro. No, tú puedes hacer y podemos hacer lo que queramos. Pero recuerda que en toda acción y en toda conducta y en todo comportamiento, aunque usted y yo estemos solos, ahí hay uno que no nos ha dejado. El único inmortal está con nosotros. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Aquí el problema no es el pastor. Aquí el problema no es el diácono. Aquí debemos rendirle cuenta es al que está con nosotros. Ojalá el pastor no se dé cuenta. Y quizás yo no me doy cuenta, pero Dios sí. Alguien que adore al Señor. El salmista dijo: intenté esconder mi pecado. Cuando colocó al esposo de Betsabé en el frente de batalla, y voy a ocultar mi pecado, me acosté con su esposa, y por favor coloquen a Urías al frente de batalla. Primero lo mandó a la casa a descansar para cubrir el pecado. Urías dijo: no, es tiempo de estar en la guerra, entonces póngalo al frente de la guerra. Lo matan, pero no fue posible esconder el pecado. Le habló un profeta y le dijo: ve y háblale a David. Hoy Dios está enviando una palabra en esta mañana que dice: yo estoy en todas partes. Alguien me decía hace poco: pastor, hay una apartada que no quiere regresar porque sabe una situación de un líder que está allá y está sirviendo. Y yo le dije: pues dígale que me diga, porque yo no soy Dios, no sé. No, pero es que no quiero meterme en problemas, en dificultades, aquello y lo otro. No, el problema aquí ni es con el pastor ni con el que está actuando mal. Aquí la situación es directamente con Dios. Dios está en todas partes. Entonces te dicen una sola. Y usted dice: pues sí, hasta no es malo una sola. Y el Señor está mirando. Vea. Nosotros debemos entender la omnipresencia de Dios, porque nosotros no nos cuidamos. Escúchelo bien, yo quiero que usted entienda palabra en esta mañana. Nosotros no nos cuidamos para que el pastor nos tenga en cuenta en algo. Nosotros nos cuidamos porque somos hijos de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Mi presencia llena toda la tierra. Siempre estoy. Siempre. Siempre. Yo vivo un eterno presente. Yo siempre estoy. Y sabe que algo me llamó la atención. Al estudiar esto, uno ha predicado mucho sobre esto, pero hay algo que me llamó la atención, porque el Señor no quiere que lo busquen creyendo que está lejos. La acción de buscar en la Biblia, en el original tiene
tres acciones. En tres acciones. Y las dos primeras tienen que ver con nosotros. Número uno, en la Biblia buscamos algo, lo expresa así. Hay cosas que se buscan, como la moneda perdida, lo que se ha perdido. Y no quiero ahondar mucho. Esa es la primera acción de la palabra buscar en la Biblia. Lo que se ha perdido se busca. Otros buscan, la definición es procurar, los que procuran alcanzar algo. Esa es la segunda acción. Y tiene que ver esas dos acciones con nosotros. Es un verbo bien interesante. Pero la tercera acción del verbo buscar tiene que ver con Dios. Cuando yo digo voy a buscar a Dios, no es porque Él esté lejos, sino que dice el original, yo voy a hablar con Él. Yo voy a consultar con Él. Yo no tengo que desplazarme para buscar a Dios aquí en el altar o allá. No, yo sencillamente cuando digo voy a buscar a Dios, es que voy a consultar. Es como si yo hiciera esto. Señor, ¿qué piensas de esto? Eso es buscar a Dios. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Yo puedo estar en la peor oscuridad y ahí está el Señor. No sé si alguien entiende palabra. El único inmortal anda conmigo. Dale ese aplauso al Señor. ¿Qué tal si antes de actuar consultamos con Dios? ¿Qué tal si antes de decidir consultamos con Dios? Necesitamos entender la magnitud de la omnipresencia de Dios. Porque al fin y al cabo el único que nos va a perdonar es Él. El único que nos va a restaurar es Él. No te preocupes por el que no te ve, preocúpate y preocupémonos por aquel que nos ve en todo momento. Y debemos salirnos de esta mente finita de que el pastor parece ser el que hace juicio. No, porque yo estoy bajo la misma cobertura del omnipresente. A donde yo me desplazo, yo debo tener una conciencia que ahí está Dios. Él está pendiente de mis pensamientos. Él está pendiente de mis acciones, de mi intención, de lo que yo quiero hacer. Y antes de eso yo debo buscarlo. Yo debo consultarlo. Señor, ¿qué te parece esto? Señor, ¿será que esto va en contra de ti? ¿Será que esto te desagrada? Consultemos antes de... La omnipresencia de Dios es como algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo. ¿Sabe qué pasó esta semana? No está el pastor. Nadie me está viendo. Y alguien ingresó por la ventana porque la puerta estaba cerrada.
Y precisamente ese día yo estaba revisando las cámaras. Hermano, no entre por la ventana, pues a mí me han enseñado que la puerta es para entrar. Eso pasó esta semana. Y yo estaba instalando la aplicación de las cámaras de la iglesia en otro celular. Y preciso, hermano, yo no estaba buscando eso. Yo no soy el policía de nadie acá, créame. En otro dispositivo, yo bajé la aplicación. Qué bueno tener este otro dispositivo, la aplicación de las cámaras, por seguridad. No es para vigilarlo a usted, ¿no? Pero preciso, yo digo, bueno, vamos a ver si quedó bien la aplicación. Taque, y voy entrando a alguien por la ventana. Espero que no lo vuelva a hacer. Uno, porque se cae por ahí, se quiebra y no tenemos seguro para usted. Y número dos, eso no es correcto. Pero el pastor no está. Tenemos que sacarnos esa mentalidad frente a Dios. Es que no está ni este. Quedémonos acá. Por eso cuando a usted alguien lo invita a hacer lo malo, no le diga a nadie. Voltee y dígale: Señor, tú andas conmigo. Te voy a consultar a ti a ver qué pasa, porque este me está llevando, ella me lleva, pero Señor, tú que andas conmigo. Hermano, qué bueno es entender la omnipresencia de Dios, porque yo no le tengo miedo al que anda conmigo. Y gracias a Dios que todavía anda conmigo y andará conmigo, porque Él me va a dar la victoria frente a la tentación, frente al pecado. Dele ese aplauso al Señor. Moisés, con esto voy culminando, creció en medio de los dioses egipcios. Moisés vio cómo adoraban a esos dioses paganos. Moisés vivió en medio de una idolatría. ¿Se acuerdan de la arquilla? Una arquilla en el río flotaba. ¿Cuántos aprendieron esa canción? Bueno, los nuevos hay que enseñarles esa canción. Y la hija del faraón tomó a ese pequeño llamado Moisés y lo levantó en medio de la idolatría de los egipcios. No era su pueblo, tampoco eran sus dioses. Pero me dice la palabra que Moisés, en medio de esa idolatría, de ese desorden, dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¡Aleluya! Y se levantó en medio de tantas cosas. Pastor, es que usted no sabe, la tentación es tan grande allá en el trabajo, allá en la universidad. No, tú te puedes sostener. Tú puedes sostenerte porque el que anda contigo es el único inmortal a que ningún hombre ha visto. Pero creemos que está conmigo. Adore a Dios, adore a Dios. Se sostuvo como viendo al invisible. Yo no necesito a mis padres, yo no necesito a nadie. Yo necesito al que anda conmigo. Yo no necesito al pastor que esté encima mío, al líder. Yo necesito al que anda conmigo, al único inmortal. Camina conmigo.
Y aunque usted vaya a lo más profundo del pecado, quiero decirle que ahí está Dios. Tú puedes apartarte del camino del Señor y puedes hundirte en la miseria espiritual más grande, pero allá metido donde estás, ahí hay un Dios que no te ha dejado, ni porque Él lo llena todo. Y si tiene que sacarte de allá, te saca de allá, porque Él lo llena todo. Alguien que aplauda al Señor en esa hora. Aconsejamos a nuestros hijos a comportarse bien cuando hay una visita. Queremos dejar la mejor impresión y la mejor imagen nuestra. De hecho, que sabemos cómo comportarnos en ciertos lugares con determinadas personas. Y hay un respeto sobre esos lugares. ¿Por qué debe cambiar esa intención frente a Dios? No debería ser. ¿Quieres quedar bien con alguien? Ese debe ser el que anda contigo todos los días. No quieras agradar a alguien aquí en la tierra. No. Agrada a Dios por encima de todas las cosas, porque es el único que queda. Y cuando te equivoques, si no obedecemos la palabra, ¿sabe quién va a quedar ahí siempre? El único inmortal. Por eso el que se ha ido tiene que regresar. Por eso el que no ha podido regresar está tratando de regresar. ¿Quieres dejar la mejor imagen con los demás y con Dios no? No podemos dudar de la omnipresencia de Dios. Y Dios viene hablándonos fuertemente durante varios domingos. Y yo quiero decir algo con toda autoridad en esta hora y con mucho temor de Dios. En uno de los templos donde estaba predicando, administrando, alguien profanó el alfolí. Alguien creyó que podía tomar eso y que nadie se iba a dar cuenta. Yo le dije a los diáconos, vamos a orar, porque en ese tiempo no habían cámaras. Yo estaba empezando el ministerio. Y le dije a los diáconos, vamos a orar. Alguien ha tomado lo que le pertenece a Dios. Que sea Dios el que solucione esto, porque eso le pertenece a Dios. Oramos. A los 8 días una hermana cae enferma de un momento a otro. Los médicos hicieron todos los exámenes suficientes. No sabemos qué ha pasado. Pasan 15 días y enferma más y más. Cuando me manda a llamar, yo voy con el diácono y me dijo, pastor, tengo que confesarle algo. Esta enfermedad me ha venido porque yo fui la que profané el alfolí. ¿Será que Dios me perdona? Yo no la vi. Por eso no podemos hacer un juicio. No nos pertenece el juicio.
pero hay un Dios que lo ve todo. Oramos ese día ahí en la cama: Señor, perdónala. Ella ha tomado lo que te pertenece, ni siquiera es mío, es tuyo. Perdónala y sánala. Ella se arrepintió de corazón. Al otro día se levantó como si nunca hubiera tenido una enfermedad. Porque no podemos ir en contra de lo de Dios. Dios es el que me está mirando a donde yo voy, con quien hablo, con quien me reúno, lo que veo, lo que pienso. Ahí hay el único inmortal que a mí nunca me ha dejado. Quiero decirle a la iglesia en el porvenir: no tenemos cualquier Dios de la tierra, tenemos al único inmortal, el dueño de los cielos y la tierra. No podemos huir de su presencia. Alguien que alabe a Dios. ¿Qué tal si buscamos a Dios? No es porque esté lejos, acuérdese, consultemos con Él. Dios no está lejos. Si lo tienes acá, para nosotros hay que ubicarlo, pero Dios no hay que ubicarlo. Humanamente, te lo digo, consulta. Lo puedes tener acá, 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 acá. David dijo: tú eres escudo alrededor de mí. Él está conmigo. Y la promesa fue poderosa: ya no voy a estar con ustedes, sino que voy a estar en ustedes. Hay uno que puede controlar mis pensamientos. Hay uno que puede controlar mis intenciones. Por eso la palabra de Dios dice: diga al débil. ¿Qué? Diga al débil: hermano, es que es difícil. No, si tienes a Dios metido en el corazón, hay un Dios que guía tus pasos. Tus pasos no se van a torcer al pecado. Tus pasos van a caminar hacia la santidad, hacia el temor de Dios. Ubíquese en pie y dele aplausos a Dios en esta mañana. Ubíquese en pie. Quiero terminar con lo siguiente. Que Dios haga con su iglesia lo que quiera. Que no seamos como aquellos que seguían a Jesús, que dijeron: dura es esta palabra, y se fueron. Pero quedó la iglesia del porvenir que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Que no seamos como Jacob, que dudó de la omnipresencia de Dios. Después que despierta del sueño, dice: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No podemos ser como Jacob. Si cuando te sientas con tus compañeros de trabajo a almorzar, recuerda que hay uno que está ahí. Ni siquiera se sienta, está. Alguien escucha palabra en esta mañana. Cuando haces una reunión social con algunos conocidos que no tienen temor de Dios en tu casa, Él está.
no quieras agradarlos a ellos. No, porque los discípulos, verdaderamente discípulos, dijo: para nosotros es más importante agradar a Dios antes que quienes. Antes. Por eso cuando estés ahí en tu casa con esos cercanos, no se te olvide, que no nos olvidemos que Él está. Y sacaron un letrero y vendieron un mensaje equivocado: el huésped invisible está aquí. No, no es invisible. Se hace visible en lo que tú eres. Que alguien entre a tu casa y diga: esta casa es casa de oración. No sé a quién Dios le está hablando, pero creo que es a la iglesia. Que cuando alguien que no tiene el temor a Dios entre a tu casa, diga: esta casa es diferente que la mía. En la mía se hace lo malo, pero aquí hay un ambiente diferente. Aquí hay algo que se mueve. Porque el único inmortal anda conmigo para toda parte. Yo creo que Dios está preparando a su iglesia. ¿Quiénes vamos para el cielo con el Señor? Adora a Dios por un instante. ¡Aleluya! Dios escucha esa llamada que haces y que no debes hacer. Hay un Dios que está escuchando esa llamada. Hay un Dios que está leyendo ese mensaje de texto. Hay un Dios que está viendo esa imagen que estás viendo. Ahí hay otros ojos. Alabe a Dios. Dios está limpiando su iglesia en esta mañana. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies.